estaba en las últimas etapas de un cáncer de estómago. Mi marido, José, tomó los 5 millones de yuanes, destinados a salvar mi vida, y los invirtió en su amante, María. Fallecí en medio de la desesperación y la agonía. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que registramos nuestro matrimonio, en la oficina de asuntos civiles. Rompí la solicitud de matrimonio, bloqueé a José, y me di la vuelta para marcharme. 10 años después, se convirtió en la estrella empresarial más prometedora de la ciudad. Asistió a un evento corporativo, con su amante, María. Al verme todavía sola, se burló. Lucía, ¿has caído tan bajo desde que me dejaste? No creas que no sé que todavía me amas, pero a una mujer como tú, no le daría una segunda oportunidad. Lo ignoré. Tomé la mano de mi marido, Carlos. El rostro de José se volvió ceniciento. La rabia en sus ojos casi me consumió. ¿No dijiste que solo me amabas a mí? ¿Qué esperarías para siempre? El salón de banquetes zumbaba, con el tintineo de las copas. Los invitados se agolpaban alrededor de José, y los elogios brotaban de sus labios, como si no les costara nada. El Sr. Manuel es realmente joven y exitoso. El futuro se ve brillante para él. En absoluto. Sr. David, me halaga. José esbozó una sonrisa. Chocó suavemente las copas con su anfitrión, y se bebió su copa de un trago. María rodeó con el brazo a José, apretándose casi contra él, y le dijo en tono meloso: hermano José, eres demasiado modesto. ¿Quién no sabe que ahora eres la estrella en ascenso de la ciudad? Me quedé de pie a la entrada del salón de banquetes, observando la actuación hipócrita de esa multitud. Sin darme cuenta, apreté con fuerza la cadena metálica de mi bolso de mano. En mi vida pasada, lo di todo por José, para recaudar fondos para su startup. Tenía 3 trabajos al día, agotaba hasta el punto de tener hemorragias estomacales. Apreté los dientes y perseveré, para ayudarle a conseguir una asociación. Me humillé, suplicando favores a los demás. Esperé en el frío intenso durante toda una semana, solo para conseguir un único contrato. Pero cuando le entregué el contrato con alegría, él lo rechazó con desdén. Declaró que ese socio no merecía mi tiempo. Esas mismas palabras resonaron en mi mente cuando me enfrenté a un cáncer de estómago terminal, y necesitaba desesperadamente 5 millones para salvar mi vida. Sin embargo, él no dudó en entregar ese dinero a su amante, María, para financiar un proyecto totalmente carente de credibilidad. En ese momento, finalmente comprendí que, en su corazón, yo siempre había sido nada más que una herramienta desechable. Y ahora, al verlo así, no puedo evitar encontrarlo patético y ridículo. ¿No es esa Lucía? ¿Qué te trae por aquí? Una voz chillona me sacó de repente de mis pensamientos. Lo reconocí como el admirador fanático de José. Se acercó a mí balanceando las caderas, y me escrutó de arriba abajo con la mirada de quien evalúa una mercancía. Sonrió con aire burlón. ¿Sabes cómo vestirte para la ocasión? Ese traje tuyo, continuó, apuesto a que lo cambiaste por tu cuerpo con algún tipo rico de la lista. No. La mirada de José atravesó la multitud, y se posó en mí. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una mueca condescendiente. Rodeó con el brazo a María, con un tono que resgaba burla sin disimulo. Lucía, después de 10 años separados, no has crecido ni un centímetro. ¿Cómo pudiste dejarme? ¿No podías soportar la vida sin mí? Sabiendo que estaba aquí, te cuelas así. Sacudió la cabeza, pareciendo demasiado perezoso para pronunciar otra palabra. Miré a este hombre frente a mí, el mismo hombre que una vez me hizo sufrir de manera insoportable, el mismo hombre que era completamente hipócrita. Una leve sonrisa tocó mis labios. Probablemente nunca imaginó que este banquete fue organizado especialmente para mí por mi marido. Al ver mi silencio, José pensó que había dado en el clavo. Su aire de suficiencia solo se acentuó. Lucía, te aconsejo que sepas cuál es tu lugar. Vete por tu cuenta. Esta reunión de alto nivel no es lugar para alguien tan humilde como tú. Su voz no era alta, pero lo suficiente como para que todos los que estaban cerca la oyeran. María inmediatamente rodeó con fuerza el brazo de José, orgullosa como un pavo real. Lucía, sé que todavía sientes algo por José, pero José me ama a mí. ¿Por qué atormentarte con este apego persistente? Además, te colaste sin invitación. Si el Sr. Carlos se entera, será José quien sufra. Al verlos jugar a su pequeño juego, me pareció completamente ridículo. José, realmente no has cambiado nada. En 10 años, sigues siendo tan egocéntrico y engreído. ¿Cómo puedes seguir pensando que el mundo gira a tu alrededor? ¿Que sin ti estaría perdida? Vaya, vaya, qué imaginación.
Es una pena que no escribas novelas. Mi voz no era alta, pero transmitía autoridad. El rostro de José palideció, abrió la boca, como para hablar, pero no le salieron las palabras. Solo pudo aferrarse con fuerza a la cintura de María, con los nudillos blancos por la presión. Lucía, deja de actuar. No creas que con este espectáculo vas a hacer que te vea de otra manera. Mira los harapos que llevas puestos. Ni siquiera sabes lo vergonzosa que eres. ¿Quién te crees que eres? Mira tu atuendo. Este vestido, ¿lo compraste en algún puesto callejero? ¿De verdad crees que puedes volar hasta las ramas y convertirte en un fénix? Su mirada me recorrió de arriba a abajo, y su tono se volvió aún más despectivo. Déjame decirte algo, Lucía, aunque te vistas de punta en blanco, no cambiará lo barata que eres por dentro. Miré a José y María, sus expresiones altivas. Una risa fría surgió en mi corazón. José, parece que, en todos estos años, solo has aprendido a fanfarronear en los negocios, mientras que tu gusto ha empeorado considerablemente. Puede que mi vestido sea sencillo, en cuanto al estilo, pero fue diseñado personalmente para mí, por el diseñador de renombre internacional Javier. Ahora lo ha reducido a basura sin valor. Me pregunto qué expresión tendría Javier si lo supiera. El rostro de José palideció y se sonrojó alternativamente mientras mis palabras lo ahogaban. María, que estaba a su lado, al ver esto, se apresuró a intervenir en voz baja. Lucía, José solo está preocupado por ti, y le preocupa que te estafen. Después de todo, con tu estatus actual, él solo puede. Hizo una pausa deliberada a mitad de la frase, y me miró de un lado a otro, con esa actitud vacilante y evasiva, que era más incómoda que una burla descarada. ¿Qué quería decir? Que había caído en desgracia, y solo podía permitirme productos falsificados. ¿O estaba insinuando que este vestido era una falsificación, una imitación barata que había comprado para salvar las apariencias? Antes de que pudiera terminar, una voz ligeramente sorprendida se abrió paso entre la multitud. ¿Por qué me parece que este vestido se parece a una obra del maestro Javier? La persona que habló era una mujer mayor, cuya vestimenta, aunque menos llamativa que la de María, revelaba, al observarla más de cerca, tanto en la tela como en los accesorios, un lujo sutil. Se acercó con paso mesurado, y examinó mi vestido, con una mirada de genuina admiración en sus ojos. Después de examinar el vestido más de cerca, su tono se volvió definitivo. Efectivamente, declaró, esta es una creación del maestro Javier, y este vestido en particular fue diseñado exclusivamente para su musa. ¿Es único en el mundo? Sus palabras detonaron como una bomba entre la multitud. Javier era el nombre más deslumbrante del mundo de la moda en los últimos años. Su estilo de diseño es único. Cada pieza es única. Nunca se producen en serie para su venta. Son verdaderamente invaluables. ¿Un diseño del maestro Javier? ¿Es real? Lucía realmente lleva un vestido del maestro Javier. ¿Con quién se ha aliado? ¿Algún pez gordo? Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Esos ojos que antes mostraban burla, ahora rebosaban envidia y escrutinio. El rostro de José se volvió ceniciento. Nunca imaginó que el vestido que había descartado, por considerarlo sin valor, pudiera ser en realidad una edición limitada del maestro Javier. Apretando los dientes, declaró obstinadamente, ¿diseños del maestro Javier? No seas ridículo. Conozco a Lucía de arriba a abajo. No hay forma de que pueda permitirse un vestido de este calibre. Debe de ser una falsificación. María se dio cuenta inmediatamente. Con una mirada de dolor, se acercó a José y le tiró suavemente de la manga. José, no te enfades. Lucía, puede que solo esté tratando de salvar las apariencias delante de nosotros. Por eso ha hecho esto. Luego, su mirada se posó en mí, llena de reproche y preocupación. Lucía, en un momento como este, ¿todavía tienes que demostrar tu valía? Sus palabras hicieron que la vacilante multitud tomara partido. Estas falsificaciones son tan convincentes hoy en día. No se nota a menos que se mire de cerca. HMPH. La vanidad pudo con él. No temía ser descubierto en ese momento. No es de extrañar que Lucía no pudiera permitirse un diseño. Ya o maestro Javier, resulta que llevaba una falsificación. Para salvar las apariencias, las burlas y los susurros volvieron a inundarme. Al ver mi silencio, José pensó que había dado en el clavo, y se volvió aún más presumido. Se colocó delante de mí, mirándome con desprecio y una sonrisa condescendiente. Lucía, teniendo en cuenta nuestro pasado, dijo, podría pasar por alto tu atuendo falso e incluso ayudarte. Hizo una pausa y levantó deliberadamente la voz, para que todos pudieran oírlo. Da la casualidad de que nuestra empresa necesita un limpiador
Si te interesa, podría dejarte probar, aunque a regañadientes. El sueldo no es muy bueno, pero al menos te dará para comer. Es mejor que llevar imitaciones, para ascender socialmente. No, ja ja ja. En cuanto José terminó de hablar, la multitud estalló en carcajadas. Sus ojos estaban llenos de desprecio, como si realmente fuera una cazafortunas, que llevaba imitaciones para ascender socialmente. Al ver la farsa que representaban, José y María, mi corazón permaneció extrañamente tranquilo. Incluso me dieron ganas de reír. ¿Cómo pude estar tan ciega en mi vida pasada, como para enamorarme de un hombre así, para confundir a una zorra intrigante como María con una confidente? No, gracias, murmuré en voz baja. Mi voz no era alta, pero llegó a todos los oídos de la sala. Después de eso, no les presté más atención. Al darme la vuelta para salir de ese sofocante salón de banquetes, Lucía y José se enfurecieron al instante. Su rostro se sonrojó, mientras sacaba violentamente un fajo de billetes de su maletín de cuero, y me los lanzaba. No muerdas la mano que te da de comer. Considera este dinero como un favor de un antiguo compañero de clase. Deja de hacer cosas tan vergonzosas. Deja de perseguir a hombres ricos. No nos hagas quedar mal a tus antiguos compañeros de clase. La voz de José transmitía furia, desprecio, y el tono condescendiente de alguien que reparte limosnas. Pensaba que ese dinero me haría rendirme, me haría inclinar la cabeza, me haría admitir que estaba equivocada. Miré fijamente el rostro retorcido y santurrón de José, y no sentí ni una sola emoción, solo un disgusto infinito. La multitud que nos rodeaba estalló en carcajadas una vez más. El ruido se hizo más fuerte y más penetrante. Lucía, ¿a qué estás jugando? ¿Actuando como si fuera superior? El SR. Manuel puede permitirse darte dinero, porque cree que lo vales. Date prisa y dale las gracias al SR. Manuel, ahora mismo, ¿por qué finges ser tan pura? Solo quieres a alguien más rico. No, ¿a quién intentas engañar? Ja 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 ja. Esto es muy gracioso. ¿De verdad crees que eres una belleza sin igual? ¿Y la chica de los sueños de todos? Un hombre de mediana edad, grasiento y con barriga de cerveza. Se acercó con una sonrisa lasciva. Sacó una tarjeta de visita con letras doradas de su bolsillo, y me la tendió. Pequeña, ¿qué sentido tiene salir con esos ricachones groseros? ¿Por qué no vienes conmigo? Te prometo que vivirás rodeada de lujos. Todo lo que quieras, te lo daré. Mientras hablaba, sus manos grasientas se acercaron a mi cintura. Sentí un vuelco en el estómago. Di un paso atrás bruscamente, esquivando su toque. Lárgate, LSR. David se enfureció al instante. No muerdas la mano que te da de comer. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que eres alguien especial? Las pocas mujeres vestidas de forma llamativa que estaban a su lado se unieron al coro. Así es, Lucía. Estás exagerando. LSR. David se ha encaprichado de ti por bondad. Y te atreves a insultar al SR. David, pídele perdón al SR. David, ahora mismo, o te arrepentirás. Pídele perdón al SR. David, quizás el SR. David se apiade de ti, y te deje seguir adelante. Al oír cómo le animaban los demás, el SR. David se volvió aún más arrogante. Extendió la mano para agarrarme de la muñeca, y me lanzó insultos obscenos. Puta, hoy te daré una lección. Aprenderás lo que pasa cuando te metes conmigo. Justo cuando su mano grasienta se acercaba a mi brazo, un destello frío brilló en mis ojos. ¡Zas! Mis reflejos fueron rápidos como el rayo. Eché la mano hacia atrás y le di una fuerte bofetada en toda su cara gorda. El sonido seco de la bofetada resonó con fuerza en el silencioso salón de banquetes. Todo el mundo se quedó paralizado, incluido el SR. David, que seguía agarrándose la cara, conmocionado. Zorra asquerosa, ¿cómo te atreves a pegarme? El hombre se cubrió la mejilla hinchada, con los ojos llenos de sorpresa, rabia y total incredulidad. Se abalanzó hacia adelante, dispuesto a golpearme. En ese momento, se produjo un alboroto cerca de la entrada del salón de banquetes. ¿Por qué se agolpa todo el mundo? Una voz masculina profunda y resonante llegó desde la puerta. El SR. Carlos está aquí. El SR. Carlos está aquí. Alguien entre la multitud gritó. Las personas que me rodeaban se apartaron al instante, dejando un camino libre. Entró una presencia alta y dominante. Llevaba un traje negro. Sus rasgos eran afilados y cincelados, y su mirada era penetrante. Irradiaba un aura poderosa. La voz respetuosa de un camarero resonó. El SR. Carlos ha llegado. Los susurros se extendieron al instante por el salón de banquetes. ¿Has oído? El SR. Carlos construyó su imperio desde cero, fundando él solo el Grupo Carlos. ¿El Grupo Carlos?
Lo realmente notable del Sr. Carlos es cómo adora a su esposa. Exacto. He oído que el éxito actual del grupo Carlos se debe enteramente al profundo vínculo entre el Sr. Carlos y su esposa, y a sus esfuerzos conjuntos. El banquete de esta noche es una sorpresa que el Sr. Carlos ha preparado especialmente para su señora. ¿Cuál será la sorpresa? ¿Serán acciones de la empresa? La multitud bullía con especulaciones, mientras todos estiraban el cuello para ver al legendario Sr. Carlos y a la Sra. Carlos, quienes son realmente. Sus ojos entrecerrados se iluminaron de repente. Se ajustó la corbata y me dijo con aire de superioridad: Lucía, hoy tienes suerte. Si no fuera por mí, alguien de tu posición nunca tendría la oportunidad de poner un pie aquí, y mucho menos de conocer al Sr. Carlos. Después de decir esto, se apresuró a acercarse al Sr. Carlos, se inclinó ligeramente y dijo en tono humilde: Sr. Carlos, hola, soy. Antes de que pudiera terminar, el Sr. Carlos levantó la mano para interrumpirlo. Carlos ni siquiera le dirigió una mirada, pasó directamente junto a él y se detuvo frente a mí, tomándome suavemente de la mano. Sus profundos ojos se llenaron de ternura. Lo siento, cariño, llego tarde, acabo de terminar unas conversaciones con unos socios. Las palabras de Carlos fueron como una piedra que cae en un lago tranquilo. Al instante, se formaron ondas en la superficie. El salón de banquetes estalló. En un instante, el Sr. Carlos la llamó su esposa. ¿Cómo puede ser? El Sr. Manuel dijo que era mío. Dios mío. Justo antes estaba hablando de él. Ahora estoy perdida. Los que me habían estado señalando con el dedo, ahora deseaban encontrar una grieta en el suelo para esconderse. Sus rostros estaban marcados por el terror y el arrepentimiento. Especialmente José, su rostro, antes tan apuesto, había perdido todo su color, y ahora estaba pálido como el papel. Hace unos momentos, se pavoneaba, con aire de total arrogancia. Ahora se quedaba paralizado en el sitio, como si le hubiera alcanzado un rayo, incapaz incluso de parpadear. A María no le iba mucho mejor. Agarraba el brazo de José, desesperadamente, como si fuera su única tabla de salvación. Todo su cuerpo temblaba ligeramente. Imposible. De repente, José soltó un grito agudo, como si le hubiera golpeado una inmensa conmoción. De pronto, me señaló con un dedo tembloroso, con la mano temblando como una hoja al viento. Tú no puedes ser la señora Carlos. No podía creerlo. La mujer que tenía ante él, que antes había sido pisoteada, con el aliento débil como un hilo verde, se había transformado en la inalcanzable señora Carlos. Esto era más absurdo que cualquier cuento de hadas. José apretó los dientes, y cada palabra salió a través de sus mandíbulas apretadas. Lucía, dime que esto no es cierto. Solo eres la amante de algún hombre rico, como podría ser la esposa del Sr. Carlos. Sus palabras se volvieron más frenéticas, y su cuerpo se tensó para lanzarse hacia adelante y alejarme del lado de Carlos. Debes haberle pagado para montar este espectáculo, ¿verdad? No puedes dejarme ir, así que deliberadamente buscas llamar la atención de esta manera. Su voz era aguda y penetrante, como una sierra oxidada que me rozaba los nervios. Al verlo en este frenesí de ira, me pareció completamente ridículo. Carlos hizo un ligero gesto con la mano. Dos fornidos hombres vestidos con trajes negros se adelantaron inmediatamente, como dos torres de hierro. Bloquearon el espacio entre José y yo, con rostros inexpresivos. Separaron la mano de José de mi brazo. Sus movimientos eran nítidos y decisivos. José seguía sin rendirse, luchaba desesperadamente, intentando liberarse del agarre de los guardaespaldas, mientras le gritaba a Carlos: zorra, ¿cuánto te ha pagado para que te hagas pasar por la directora general? Ya basta, le interrumpió Carlos con frialdad. Su voz no era alta, pero transmitía una autoridad incuestionable, como una espada desenvainada, que silenció al instante a toda la sala. José, ¿verdad? No me importa qué historia tengas con mi esposa, pero ahora ella es mi esposa, la de Carlos. No toleraré que nadie la maltrate. Carlos me rodeó suavemente con un brazo por los hombros. Su mano era cálida y firme. Percibí el familiar aroma de su colonia, mezclado con un ligero aroma a tabaco, que me produjo una inexplicable sensación de calma. José fue testigo de esta escena, y la rabia en sus ojos se intensificó. Señaló a Carlos, con la voz quebrada por la furia. Tú no eres Carlos. ¿Cómo podría Carlos mirar siquiera a un pedazo de basura como él? Se volvió para mirar a su alrededor, gritando con voz ronca a los de seguridad. ¿Dónde están los guardias de seguridad? Echen inmediatamente a
Estos dos impostores. Buscó frenéticamente al personal de seguridad, como una bestia acorralada y desesperada. En ese momento, el gerente del hotel entró apresuradamente, acompañado por varios guardias de seguridad. José los vio como su salvación. Se abalanzó hacia adelante. Señalándonos a mí y a Carlos. Le exigió al gerente, rápido, eche a estos dos de aquí. Se están haciendo pasar por el SR. Carlos y la SRA. Carlos. Y están interrumpiendo el banquete. El gerente miró a José, y luego a Carlos, con una expresión de dificultad en el rostro, e incluso pequeñas gotas de sudor formándose en su frente. Una sonrisa burlona se dibujó, involuntariamente en mis labios. José estaba a punto de dar con un muro, al ver que el gerente dudaba. ¿Qué haces ahí parado? ¿No me has oído? Golpeadlos con palos. Supuso que el gerente del hotel le obedecería, al fin y al cabo. Ahora era una figura prominente en la ciudad, un joven talento muy codiciado, pero no había previsto que el gerente del hotel pareciera ignorar por completo sus palabras. En cambio, se acercó directamente a Carlos, se inclinó respetuosamente, y dobló la cintura en un ángulo de 90 grados. Señor Carlos, sobre este asunto, la voz del gerente temblaba, estaba claramente en el punto álgido del nerviosismo. José estaba completamente atónito, retrocedió varios pasos tambaleándose, con el cuerpo balanceándose precariamente, hasta que finalmente, con un golpe sordo, se desplomó en el suelo. Estaba acabado, completamente acabado. El hombre que tenía delante era, efectivamente, Carlos, la figura legendaria del mundo empresarial de la ciudad, el timonel del grupo Carlos, y se había atrevido a ofenderlo. Delante de toda esa gente, Carlos lanzó una mirada fría a José, echada a él y a su gente. No quiero volver a verlos. En ninguna propiedad del grupo Carlos. El gerente, como si se le hubiera concedido un indulto, comenzó inmediatamente a inclinarse y a hacer reverencias. Inmediatamente dio instrucciones a los guardias de seguridad. ¿Qué hacéis ahí parados? ¿No habéis oído las órdenes del SR? Carlos, sacad a estos dos de aquí. Varios guardias de seguridad se adelantaron de inmediato, como si arrastraran a un perro muerto. Levantaron a María y la sacaron a rastras. María estaba aterrorizada, con el rostro pálido. Sus gritos resonaron en todo el salón de banquetes. Suéltame, suéltame, José, pedazo de basura inútil. ¿Qué haces ahí parado? Sálvame. Tenía el pelo revuelto, y el maquillaje corrido. No quedaba ni rastro de su antigua elegancia. Parecía una arpía escapada de un manicomio. José, sin embargo, se quedó paralizado como una estatua de madera. No mostró reacción alguna. Dejó que los guardias de seguridad lo sacaran a rastras. Sus labios seguían murmurando. ¿Cómo puede ser? Está claro que yo debería vivir mejor que ella. Ella debería estar suplicándome de rodillas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha convertido en la esposa del SR? Carlos, su voz rebosaba resentimiento y amargura, como una bestia herida que da su última batalla. Justo cuando José estaba a punto de ser arrastrado fuera del salón de banquetes, de repente pareció recordar algo. Se quedó paralizado de golpe, y se liberó del agarre de los dos guardias de seguridad. Tambaleándose, corrió hacia mí, y me agarró la muñeca con una fuerza aterradora. Sus uñas casi se clavaron en mi carne. Lucía, en mi vida pasada, ¿no me amabas hasta la muerte? Por mí, habrías dado todo en esa vida. Sin embargo, en esta vida, me tratas así. Deberías estar suplicándome que volviera contigo. ¿Por qué te casaste con Carlos? ¿Por qué tenía los ojos inyectados en sangre, rojo y con venas, como una bestia que había perdido la cabeza? Me miró con tanta intensidad, como si quisiera devorarme viva. Ver su estado de locura solo me hizo sentir divertida y compasiva. La vida pasada. Qué irónico. En la vida pasada, fui ciega, al enamorarme de una escoria como tú. En esta vida, no repetiré ese error. Carlos frunció el ceño, con un destello de impaciencia en sus ojos. Justo cuando estaba a punto de hablar en mi defensa, sacudí suavemente la cabeza. Tratar con este tipo de personas es algo que puedo manejar yo misma. Levanté la mirada hacia José, y una curva burlona tocó mis labios. José, ¿qué te da derecho a sacar a relucir el pasado? Con tu patético comportamiento, no mereces ni un momento más de mi espera. Mi voz era suave, pero, como una espada invisible, se clavó profundamente en el corazón de José. El rostro de José se sonrojó, como si le hubieran abofeteado en público. Abrumado por la vergüenza y la furia, abrió la boca, como para replicar, pero no encontró palabras. Su expresión nerviosa era completamente ridícula. En nuestra vida pasada, ¿recuerdas cómo me trataste? Continué, cada palabra como un clavo.
clavándose profundamente en el corazón de José. Lo observé, su rostro pasó de carmesí a ceniciento, su mirada comenzó a desviarse. Claramente, había recordado la vida pasada, y esos recuerdos dolorosos, que era mejor olvidar. Afirmabas amarme, pero gastabas mi dinero sin pensarlo 2 veces. Vivías en mi casa, conducías mi coche, a mis espaldas. Te ponías todo amoroso con tu amante, María. Cuando necesitabas dinero para tu negocio, te di hasta el último centavo que había ahorrado. Por ti, trabajaba en 3 empleos al día, matándome a trabajar, girando sin parar como una peonza. Incluso me arriesgué a pelearme con mi familia para apoyarte. ¿Y tú qué hiciste? Respiré hondo, conteniendo la rabia que hervía en mi interior. Cuando me diagnosticaron cáncer de estómago y necesitaba desesperadamente dinero para la operación, cogiste los fondos que me iban a salvar la vida y se los diste a tu amante. María, ¿me estás diciendo que eso es lo que tú llamas amor? Mi voz no era alta, pero resonó con claridad en todos los oídos presentes. Una ola de conmoción recorrió a la multitud. Todos miraron a José con expresiones de absoluto desprecio. Los susurros se extendieron como la pólvora. Dios mío, este tipo es un cabrón. Cogió el dinero que le iba a salvar la vida a su novia para mantener a su amante. Ni siquiera es humano, un pedazo de basura como él se merece arder en el infierno. José palideció y se quedó sin color. Sabía que cada palabra que había dicho era cierta. No podía siquiera empezar a defenderse. Y María, me volví para mirar detrás de él, a la mujer que ya estaba siendo arrastrada por los de seguridad, pero que seguía resistiéndose. Sus ojos rebosaban de disgusto. ¿De verdad creías que te quería? No seas tonta. José, a sus ojos, no eras más que un peldaño en su camino hacia el éxito, una herramienta que explotar. Sin mi apoyo, ni siquiera podrías mantener a flote esa pequeña y cutre empresa. Todo lo que tienes ahora te lo he dado yo. ¿Qué derecho tienes a cuestionarme aquí? José se quedó repentinamente sin fuerzas. Tambaleó y se derrumbó en el suelo. Tenía la mirada perdida. No dejaba de murmurar. Imposible, imposible. María, él no es así. Dijo claramente, que me amaba por encima de todo, como si de repente recordara algo. Levantó la cabeza bruscamente y miró en la dirección en la que se llevaban a María. Su rostro se puso completamente pálido. Sus ojos se llenaron de desesperación y terror. Se derrumbó por completo, abrazándose la cabeza. Lloraba y reía como un loco. Al verlo en ese estado, mitad humano, mitad fantasma, no sentí ni una pizca de compasión. Carlos me rodeó los hombros con el brazo, y me susurró, ¿estás bien? Su voz era suave, teñida de preocupación y ternura. Negué con la cabeza. Una ola de alivio me invadió, como si finalmente me hubieran quitado de encima una losa que había pesado sobre mi corazón durante años. Vamos, dijo Carlos, cogiéndome del brazo. Se dio la vuelta y caminó hacia la plataforma elevada en el centro del salón de banquetes. La sala, antes bulliciosa, se quedó en silencio al instante. Todas las miradas se centraron en nosotros. Hoy, aprovecharé esta oportunidad para anunciar algo a todos. La voz de Carlos era profunda y magnética, y el micrófono la transmitía por todo el salón, con un aire de autoridad incuestionable. Hizo una pausa. Su mirada se posó en mí, con una ternura tan profunda que resultaba casi intimidante, como si yo fuera la única luz de las estrellas en sus ojos. Sin la mujer que estaba a mi lado, Lucía, hoy no existiría Carlos. Desde luego, tampoco existiría el grupo Carlos tal y como lo conocemos. Sus palabras detonaron como una bomba entre la multitud, provocando oleadas de conmoción. Todos me miraban con incredulidad, susurrando entre ellos, con los ojos llenos de confusión y desconcierto. ¿Qué quería decir el presidente Carlos con eso? ¿Era posible que el éxito del grupo Carlos estuviera relacionado con esta mujer? Imposible, parece tan corriente. ¿Cómo podía tener una capacidad tan inmensa? Carlos no prestó atención a las reacciones de la multitud. Se dio la vuelta y puso un documento, preparado de antemano por su secretaria, en mis manos. Con un tono suave, declaró, hoy, ante todos los presentes, por la presente transfiero todas mis acciones del grupo Carlos a mi esposa, Lucía. En cuanto pronunció esas palabras, todo el salón de banquetes estalló. Todos quedaron atónitos ante la noticia. Nunca imaginaron que Carlos tomaría una decisión tan impactante. Era más dramático que cualquier telenovela. Después de todo, el grupo Carlos era la empresa más grande de la ciudad, con un valor de cientos de miles de millones. Un imperio empresarial codiciado por innumerables personas. Sin embargo, Carlos me estaba cediendo todas sus acciones del grupo Carlos a mí. Olvidémonos de los demás.
Incluso yo estaba atónita por el gesto de Carlos. Abrí mucho los ojos, mientras miraba los documentos que tenía en las manos. Pesaban mucho en mi mano. Nunca imaginé que Carlos confiaría tanto en mí, como para poner toda su fortuna en mis manos. Me sentí profundamente conmovida y abrumada. Carlos, esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Negué con la cabeza, e intenté devolverle los documentos. Mi voz temblaba ligeramente. No se trataba de unos pocos dólares ni siquiera de unos pocos cientos. Eran decenas de miles de millones. Pero Carlos me agarró la mano y detuvo mi movimiento. Su mano era cálida y fuerte, y me transmitía una inexplicable sensación de seguridad. Sonrió y dijo: tonta, ¿qué es valioso y qué no lo es? Lo que es mío es tuyo. Lo que es tuyo sigue siendo tuyo. Su tono era ligero, como si se tratara de un asunto trivial. Además, sin tu apoyo y ánimo en aquel entonces, no habría llegado tan lejos. Te mereces todo esto. Hizo una pausa, y su voz se suavizó aún más. Sus ojos rebosaban de profundo afecto y gratitud. Créeme, mi amor, susurró, siempre te amaré, te protegeré, y te haré la mujer más feliz del mundo. Sus palabras fluyeron como una cálida corriente hacia mi corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Carlos, gracias, logré articular. Carlos me acarició suavemente el pelo, y susurró con dulzura: tonta, somos marido y mujer. Me levantó la barbilla, y besó tiernamente las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Su beso fue suave y delicado, como si estuviera tratando con un tesoro invaluable. Me sentí afortunada por haber renacido, afortunada por haber conocido a Carlos, afortunada por poseer esta felicidad, tan difícil de conseguir. Poco después, la televisión se inundó de noticias sobre María. Las noticias afirmaban que María, sospechoso de evasión fiscal masiva, había sido arrestada por la policía. La empresa que había construido, con tanto esfuerzo, se derrumbó de la noche a la mañana. Él mismo se convirtió en un paria, rechazado por todos. Al ver a María siendo llevada por la policía en la televisión, con el rostro lleno de terror y pánico, mi corazón permaneció completamente impasible. Solo sentí lástima. 5º mes de embarazo. Carlos me acompañó al hospital para una revisión prenatal de rutina. El pasillo estaba impregnado del olor acre del desinfectante. Era bastante abrumador. Fruncí el ceño, incómoda. El bebé que llevaba dentro parecía percibir mi estado de ánimo, y me dio una suave patada. Carlos se dio cuenta inmediatamente de mi inquietud. Su gran mano se posó suavemente sobre mi cintura. La cálida sensación que transmitía, a través de la fina tela, era reconfortante. ¿Te encuentras mal? ¿Salimos a tomar el aire? Me miró, con una ternura capaz de derretir el hielo. Negué con la cabeza, y señalé el banco que había delante. No pasa nada. Sentémonos aquí un momento. Nada más sentarnos. Una figura familiar apareció tambaleándose en mi campo de visión. José, ¿qué hacía aquí? Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente, miré a Carlos. Él se limitó a lanzar una mirada fugaz e indiferente a José. Su expresión permaneció totalmente impasible, como si solo hubiera visto a un transeúnte insignificante. José también nos vio. Sus ojos, antes apagados y sin vida, parecieron encenderse con algo. Se iluminaron al instante. Era el destello de esperanza que se vislumbraba en la desesperación. Se tambaleó hacia nosotros. Sus pasos eran inestables. Su cuerpo se balanceaba, como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Había adelgazado mucho. El traje que antes le quedaba perfecto, ahora le quedaba holgado, como un niño con ropa de adulto. Tenía la tez cetrina, los labios agrietados, el pelo revuelto. Todo su ser irradiaba un aire de decadencia. Cuando llegó hasta nosotros, se derrumbó con un golpe seco, y cayó de rodillas. El sonido de sus rodillas al golpear el suelo resonó de forma discordante en el silencioso pasillo. Lucía, me equivoqué, realmente me equivoqué. Por favor, sálvame. Su voz era ronca, cada palabra estaba cargada de sollozos. Sorprendida por su repentina acción, mi cuerpo se acercó instintivamente a Carlos. Carlos me protegió. Instintivamente detrás de él, miró a José, con una mirada gélida y una voz desprovista de cualquier calidez. ¿Qué estás haciendo? José levantó la cabeza. 2 ríos de lágrimas turbias resbalaban por sus mejillas demacradas. Lucía, tengo cáncer de estómago terminal. El médico dice que no me queda mucho tiempo. Cáncer de estómago avanzado. Me quedé paralizada. Pensé que me sentiría feliz, que me regodearía. Después de todo, él fue quien casi destruyó a mi familia. Pero, al ver su rostro, marcado por la desesperación y la agonía, mi corazón sintió una mezcla confusa de emociones.
No podía nombrar ese sentimiento. Al ver mi falta de reacción, los sollozos de José se hicieron más fuertes. Lloró una y otra vez, con la voz ronca, desgarradora, como si intentara gritar todo su arrepentimiento y su dolor. Lucía, lo sé, hice muchas cosas para hacerte daño en el pasado. No soy humano, soy una bestia, pero realmente no quiero morir. Todavía soy joven. Hay tantas cosas que aún no he hecho. Te lo ruego, por el amor que una vez nos unió. Sálvame, sálvame, lloraba, mientras se golpeaba la cabeza, con fuerza contra el suelo. Golpe, 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 el sonido sordo y desesperado de su frente golpeando el suelo. Al verlo así, no sentí ni una pizca de compasión. ¿Que una vez nos amamos? No hubo amor, solo traición. De acuerdo, Lucía, sé que me equivoqué, sé de verdad que me equivoqué. Esa zorra de María, ya la he enviado a la cárcel. Las pruebas de su evasión fiscal, las entregué a la policía con mis propias manos. Sé que todavía te importo, ¿verdad, Lucía? ¿Podemos empezar de nuevo? Prometo que a partir de ahora te trataré bien, te compensaré por todo lo que te debo. Mientras hablaba, se arrastró hacia mí a gatas, alcanzando mi mano. Sus ojos estaban llenos de un deseo desesperado y suplicante. Retrocedí con repugnancia, evitando su contacto. Una risa fría escapó de mis labios. ¿Empezar de nuevo? José, ¿de verdad crees que queda alguna posibilidad entre nosotros? Tu estado actual se debe únicamente a que has caído tan bajo y te arrepientes. Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que habría sido de mí si no fuera por Carlos? ¿Alguna vez has pensado en el niño que llevaba en mi vientre y que casi muere por tu culpa? José, despierta. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. En el momento en que me traicionaste, se acabó. Mi voz era gélida. Cada palabra era como una navaja afilada, que se clavaba profundamente en el corazón de José. El cuerpo de José se paralizó, me miró fijamente, con los ojos llenos de dolor y desesperación. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final no salió ninguna palabra. Solo sus lágrimas fluían con más fuerza. Al verlo así, mi corazón permaneció completamente impasible. Tiré suavemente de la manga de Carlos. Vámonos. Carlos asintió, me ayudó a caminar hacia la sala. A nuestras espaldas, los desgarradores gritos de José resonaban. Lucía, te arrepentirás de esto, te arrepentirás. Si no me salvas ahora, cuando tengas una enfermedad terminal más adelante, nadie te salvará a ti tampoco. Lucía, mujer despiadada, te maldigo a que tengas una muerte miserable. Su voz era ronca y desesperada, y resonaba en el pasillo vacío. Cada grito era más desgarrador que el anterior. No me volví. Tampoco presté atención a sus gritos. Solo apreté con fuerza la mano de Carlos. Avancé con determinación, paso a paso. La luz del sol entraba por la ventana al final del pasillo, y caía sobre mi cuerpo. Era cálida y reconfortante.